¿Qué tal, alumnos? A continuación hablaremos acerca de la diferencia entre países desarrollados y subdesarrollados. A través del módulo hemos visto cuál es la característica principal que diferencia entre un país desarrollado de uno subdesarrollado y que guarda relación siempre con aspectos ligados al proceso de generación de riqueza, que se resumen en cuanto al ahorro, la inversión y la amortización, en cuanto a la obtención también de medios de capital, ¿ya? Que no es lo mismo que el capital. Entonces, en cuanto a la diferencia entre un país subdesarrollado y uno desarrollado, hay que entender que el desarrollo siempre está ligado. Ustedes pueden comparar los índices de libertad económica y versus el índice de desarrollo humano, y van a encontrar que siempre los países más desarrollados y con el mayor índice de desarrollo humano están asociados a lo que es el capitalismo. El capitalismo no existe en el mundo de forma pura, ni tampoco existe el libre mercado, ¿ya? Pero básicamente el mundo está socializado por completo, por distintos grados. O sea, cuando hablo de socialismo hablo de estatalismo. O sea, aquí tenemos dos modelos, el capitalismo y el estatalismo, ¿ya? Entonces, cuando los países se acercan hacia el libre mercado, que no existe el capitalismo, recuerden que son sinónimos de anarquía, que son sinónimos de ausencia de poder central, los países son más desarrollados y también las personas, y también hay mayores niveles, mayores índices de desarrollo humano, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque mientras más cercano sea el libre mercado, más se respeta la propiedad. Por tanto, existe un lenguaje, un mercado de precios sano, de crédito sano, no se manipulan las tasas de interés, ¿me entienden? No hay tanta usura. O sea, todo funciona en base, hay una seguridad jurídica, se atraen inversores, se importan capitalistas. Bueno, y eso va aumentando la posibilidad de cálculo económico en los países y por tanto se transforman en desarrollados. ¿Por qué? Porque además cuentan siempre, como les digo, con una base de ahorro, con una base para poder invertir en medios de capital y al mismo tiempo amortizarlo en cuanto a la obsolescencia propia del desgaste que los cuales sufren todos los medios de capital, ¿ya? Por tanto, se desarrolla la riqueza porque está íntimamente ligado a lo que es el proceso de generación de riqueza. No obstante, todos aquellos países que se alejan del capitalismo del libre mercado y se acercan al estatalismo, por eso siempre en distintos grados, no existe tampoco el socialismo puro. Las veces que se aplicó de forma pura se generaron los peores genocidios de la historia de la humanidad, ¿ya? Entonces, aquí se acerca a un mercado planificado, y mientras mayor planificación, mayor regulación, mayores impuestos, mayores gravámenes, obviamente se genera una imposibilidad de cálculo económico porque no se respeta la propiedad privada, no se respetan los precios, se manipulan las tasas de interés, se manipula el crédito, se endeuda la población, ¿me entienden? Se comienza a falsificar el dinero en las impresoras de los bancos centrales de los estados, y por tanto eso implica necesariamente que un país caiga en el subdesarrollo. Entonces, lo que hace el estatalismo destruye la riqueza que crea el capitalismo. O sea, el estatalismo no produce, no crea nada, por tanto es un parásito siempre del capitalismo o de la cercanía con el capitalismo, porque recuerden ustedes que el capitalismo puro no existe en ninguna parte del mundo, ¿ya? Así que eso es básicamente la diferencia entre países desarrollados y subdesarrollados. Es un tema de simple matemática o de simple, recuerden que a mayor cercanía con el libre mercado, mayor desarrollo de los países y del mayor desarrollo humano. Por el contrario, si ustedes se acercan hacia el estatalismo en grados donde los niveles de pobreza, recuerden, en el estatalismo encontramos ejemplos como Venezuela, como Cuba, como Corea del Norte y prácticamente todos los países subdesarrollados de Latinoamérica, donde están en los índices de libertad. El que está más arriba es Chile, por eso que curiosamente el país con la mejor economía de Latinoamérica hasta el momento. Ya está bien en bajada, ¿ya? Porque se han perdido los niveles de libertad, se han incrementado los impuestos, se ha espantado a los capitalistas, no llega inversión, etcétera, etcétera, y Chile se está cayendo en una espiral de subdesarrollo. Ya no toma punto de ser desarrollado, ya nos estamos alejando de eso. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando cada vez más al estatalismo, a lo que es la imposibilidad de cálculo económico y por tanto a lo que es la pobreza, ¿ya? A diferencia de los países que son más capitalistas o más cercanos al libre mercado, que tienen tasas como les comenté anteriormente, tasas de pobreza iguales a cero o cercanas a cero, ¿ya? Así que
Esto es una verdad irrefutable, no tiene nada que ver con la ideología. Esta es la descripción de la realidad, así que si no me creen, investíguenlo como les digo siempre y no se queden con lo que yo les digo y profundicen en estos temas y verán que solamente lo que se le presenta aquí es una descripción de la realidad, no tiene nada que ver con ideología ni con una preferencia personal. Bueno, le hablo Cristian Grados Díaz, profesor del primer curso internacional de psicopolítica, y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención.